Estimados estudiantes, esta semana vamos a ver lo que es la noticia. El objetivo principal es el conocimiento previo y la importancia de una noticia. La noticia es quizás el tradicional de los géneros periodísticos. Desde los siglos de atrás, la necesidad de estar informado sobre lo que ocurre en el mundo ha llevado a los seres humanos a buscar maneras de difundir los hechos más trascendentales de su tiempo. Así surgieron los primeros cronistas griegos y romanos, Heródoto, Tucídides, Homero, Cicerón, Julio César, Virgilio, quienes relataron lo que en su tiempo aún no era historia, sino actualidad. Ellos fueron los primeros periodistas de la historia y lo que comunicaban era otra cosa que noticias. Pero a pesar de su antigüedad, la noticia no se ha quedado estática. Ha evolucionado a la par con las tecnologías descubiertas y con las cambiantes necesidades de la sociedad en cada momento histórico. Con el nacimiento de la imprenta se empezaron a contar noticias en papel y más adelante el cine, la radio, la televisión se encargaron también de saciar esa necesidad informativa del hombre a través de la difusión de noticias adecuadas a las características de cada medio. ¿Qué es una noticia? Una noticia es un tipo de texto periodístico tanto escrito como auditivo o audiovisual, que consiste en una narración objetiva de algún evento novedoso, actual y de interés público. La noticia es fruto de la recopilación de información por parte de uno o varios periodistas, ya sea porque estuvieron presentes en el lugar de los hechos o porque consultaron a quienes lo estuvieron o bien porque consultaron documentación al respecto. Tenemos entonces que la noticia actual debe tener tres elementos fundamentales: información detallada, antecedentes y comparaciones. ¿Cómo llegamos a la información? Nos hacemos la pregunta. Hay tres formas básicas de obtener información: la observación directa, la consulta de documentos relacionados con el tema de investigación, la entrevista directa con las personas implicadas en los hechos o que tienen datos sobre el tema. Las personas y los documentos de los cuales es posible obtener información noticiosa se conoce como fuentes informativas. Generalmente una noticia abarca tres partes que son el título, la entradilla, el cuerpo y tal vez se considera el cierre o remate. Tenemos algunos tipos de noticias según su temática general. Las noticias pueden clasificarse en políticas, cuando tienen que ver con la vida nacional e internacional de la política; deportivas, cuando relatan sucesos relevantes para las distintas comunidades deportivas del país; económicas, cuando tienen que ver con la productividad y las finanzas o en el mundo del dinero y del trabajo en general; culturales, cuando se refieren a sucesos de la vida artística, literaria y cultural del país; sociedades, cuando relatan eventos de importancia comunitaria; de farándula o también de espectáculos, cuando abordan temáticas referidas a la moda, las estrellas del cine, la televisión, la música; policiales, cuando relatan sucesos vinculados con el crimen, la policía o el mundo detectivesco; científicas, cuando abordan temas de interés especializado en ciencia y tecnología. La estructura de la noticia. La noticia posee unas características especiales que le diferencian de cualquier otro texto. En la noticia no se aplica el relato cronológico, sino que se empieza perdón, por el resultado del hecho, por el fin de la historia. Así, por ejemplo, para dar una información de un partido de fútbol, se empieza por el resultado del partido, por informar quién ganó y con qué marcador. Si se trata de unas elecciones políticas, del comienzo de la noticia deberá decir qué candidato salió electo. En los actos de habla, como las entrevistas, las ruedas de prensa, a las conferencias, un periodista inexperto puede tener a organizar los datos recogidos de acuerdo con el orden en el que han sido expuestos, pero usualmente el orden cronológico en el que el orador va exponiendo los hechos no coincide con el interés periodístico. Como podemos ver, esta es una estructura básica de lo que es una noticia. Tenemos el epígrafe o antetítulo, el titular, bajada
o subtítulo, list de entrada, cuerpo de la noticia. La noticia es el relato objetivo de su suceso cuyo conocimiento importa hacer público oportunamente para que su contenido sea completo y efectivo. Debe responder a las siguientes preguntas. ¿Quién? El o la protagonista de la noticia. ¿Qué? El suceso. ¿Cuándo? El tiempo. ¿Dónde? El lugar del hecho. ¿Cómo? Las circunstancias que ocurrieron en los hechos. ¿Por qué? Las causas. ¿Para qué? Los objetivos. Siguiendo el modelo de la noticia visto y las características y funciones de sus partes son el epígrafe titular, tiene la misión de proporcionar lo esencial de la información, pero tiene también por objetivo suscitar el interés del lector, invitando a leer la noticia. De ahí su importancia. La bajada es un sistema de lo importante del texto por lo que debe ser llamativo. El hilo entradilla es el primer párrafo o unas líneas iniciales en que se resume lo esencial del hecho noticioso. Su relación responde a 5 preguntas fundamentales. ¿Quién, qué, cuándo, dónde y por qué? Eh, puede faltar, como no puede faltar. Y aquí tenemos algo interesante, la objetividad. Es importante destacar que el periodista a cargo de convertir un hecho noticioso reciente en el relato de una noticia no deberá introducir valoraciones personales ni hacer ningún comentario sobre el hecho. El lector, el lector quedará libre de esta forma de hacer sus propias reflexiones y llegar a conclusiones personales. Igual tenemos un ejemplo de una noticia en donde se encuentra el titular, el antetítulo, el título, el lead y el cuerpo de la noticia. Por lo general, siempre se acompaña una noticia con una foto. Preguntas y dudas las resolveremos en clases.